Muy buenas noches, hermanos y amigos, que Dios les bendiga y bienvenidos a esta noche de jueves 25 de junio del año 2020. Esta noche vamos a estar teniendo la mitad del programa de esta transmisión con el estudio de el Evangelio. Y hoy vamos a estar teniendo la lección número 4, que es la lección acerca de la confesión de fe. El hermano Alejandro Castillo está en los controles y nos va a poner inmediatamente la presentación para comenzar. Y el hermano William Quesada, el hermano Moisés Umaña y el hermano Alejandro Castillo, que ya mencioné, ellos tres van a estar también leyendo algunas de las escrituras. Así que hoy tenemos el Evangelio, que hemos visto que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, como usted puede ver en la imagen, y también vamos a estar viendo la confesión de fe. Así que el hermano William Quesada va a estar dirigiéndonos en una oración inicial. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a poner este devocional en las manos de Dios. Oremos. Padre bueno, santo y poderoso, en esta noche, Señor, a través de Jesucristo, que te queremos dar muchas gracias por todas las bendiciones que nos regalas, Señor, por este espacio y este tiempo, Señor, que es bendito y que nos permite, Señor, pues conocer un poquito más, Señor, sobre tu obra, sobre lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos en nuestro papel de cristianos y sobre todo, Señor, dentro de tu reino, Padre Celestial. Permite que estos minutos, Señor, podamos concentrarnos, podamos entender, Señor, podamos meditar para poner en práctica, Señor, lo que tú quieres, Padre amado. Bendice a todos los hermanos que están conectados, los que no también, Padre, y a las personas, Señor, amigos, Señor, que están también con interés de conocer tu palabra, bendícelos también, Padre amado. Quédate con nosotros por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos al estudio acerca de la confesión de fe. Es un estudio un poco más corto hoy, pero ya hemos tenido 3 lecciones. Tuvimos la primera lección de qué es el Evangelio y vimos que era la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y como propósito tiene la salvación. Además, estuvimos viendo que es importante que las personas crean en el Evangelio. Jesús nos envía a predicar que es importante que las personas crean en el Evangelio. Y entonces el apóstol Pablo enseñó que era necesario creer en el Evangelio. Felipe también predicó esto y lo vemos en el libro de los Hechos. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca del arrepentimiento, cómo significa esta palabra en griego metanoia, y significa un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Y antes de morir Jesús predicó a las personas la necesidad de arrepentirse. Y vemos cómo en Mateo 21, 28 al 31 y Lucas 19, 7 al 10, una manera de explicar el arrepentimiento es dejar de hacer algo para comenzar a hacer algo bueno. Así que Jesús resucitó y vemos que Pedro y Pablo predicaron a las personas la necesidad de arrepentirse. Y en Hechos 2:38, el apóstol Pedro predicó que era necesario arrepentirse de sus pecados antes de bautizarse para ser perdonado de sus pecados. Hoy vamos a estar viendo la confesión de fe y es muy importante aclarar estos dos términos, confesión de fe y confesión de pecados. Hay una gran diferencia entre estos dos y no podemos confundir. No debemos confundir la confesión de fe con la confesión de los pecados. Si usted inmediatamente piensa en confesión de fe y piensa en ir a un lugar a confesar sus pecados, no es exactamente lo mismo, no es lo que vamos a estar viendo hoy. Así que tengamos mucho cuidado, sobre todo cuando enseñamos acerca de la confesión de fe, no es lo mismo que confesión de pecados. Cuando hablamos de confesión de pecados, vemos versículos como Mateo capítulo 3, versículo 6 y Marcos capítulo 1, versículo 5,
donde vemos que estas personas, los judíos, eran bautizados por Juan el Bautista en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, cuando Jesús estaba en vida, los judíos iban al Jordán, se bautizaban no para el perdón de pecados, se bautizaban para arrepentimiento y lo hacían confesando sus pecados. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice ahí, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estos pasajes, estos textos tienen que ver con la confesión de pecados. Cuando nosotros, por ejemplo, si utilizamos Santiago 5:16 y podemos llegar a una persona y decirle, he pecado contra ti. El domingo en el sermón veíamos cómo el hijo menor en Lucas capítulo 15 decide ir a donde el papá, regresar a donde el papá y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero también podemos utilizar versículos como Primera de Juan 1:9 para en algún momento de nuestra vida confesar nuestros pecados a Dios. Hay muchas formas de hacerlo, en oración, públicamente. Tenemos el ejemplo de Zaqueo, que públicamente confesó sus pecados. A veces en un sermón, un domingo, en el culto de adoración, alguna persona decide tal vez ponerse de pie, como hizo Zaqueo, que se puso de pie, y confesar sus pecados y decir, he pecado, pido perdón a la iglesia, he pecado contra fulano de tal, etcétera. Y muchas veces piden oración. Entonces, todo esto es confesión de pecados. No es lo mismo que vemos hoy, confesión de fe. Así que este acto de confesión de fe es un acto muy importante para salvación y es un acto diferente de confesión de pecados. Y espero que esa aclaración pues sea muy válida en esta noche. Muy bien, tenemos aquí la cruz donde vamos a dividir de un lado, el lado de sus pantallas, el lado izquierdo de sus pantallas, vamos a tener la confesión de fe por medio de Jesús antes de morir. O sea, cómo Jesús enseña un poco acerca de la confesión de fe. Vamos a tener a varios hermanos leyendo. Así que Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. El hermano Alejandro va a estar leyendo para nosotros. A cualquiera, pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro leyó Mateo 10, 32 al 33, que también aparece en Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9. Y aquí están estas palabras que tengo subrayadas en la pantalla. Confiese, confesaré. Niegue, negaré. Cualquiera que me confiese, yo le confesaré. Cualquiera que me niegue, yo le negaré. Es prácticamente lo que está diciendo Jesús en Mateo capítulo 10, en Lucas capítulo 12. Dentro de sus 3 años de ministerio, es lo que Jesús está enseñando y dice que si nosotros estamos dispuestos a confesarlo públicamente, y esta parte es muy importante, delante de los hombres, públicamente, confesar que le creemos, confesar que creemos en su evangelio, en su muerte, en su sepultura y su resurrección, Él entonces, cuando estemos allá en el juicio final, va a decir, yo confieso por esa persona que creyó en mí. Y cualquiera que niegue a Jesús, pues públicamente también Jesús le va a negar allá. Y por eso Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, vemos que Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y al final dice Jesús que tal vez Él va a tener que decirles, nunca os conocí, hacedores
de maldad. Entonces, esta parte es muy importante. Gracias, Alejandro, por leernos. Vamos a seguir ahora con Mateo 16, versículos 13 al 19. Aquí tenemos una parte muy importante. El hermano William va a estar leyéndonos para nosotros algunos de estos versículos. Hermano William, si puede leer, por favor, Mateo capítulo 16, versículo 13. Ok, amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Muy bien, gracias, hermano. Y aquí a Jesús hace esta pregunta. Le hace la pregunta no a cualquiera, sino a sus propios discípulos, ¿verdad? En esta región de Cesarea dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre? Y entonces empiezan a responder. Y hermano William, lea por favor el versículo 16. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, entonces el apóstol Pedro decide tomar aquí la batuta, la intención, y él tiene la iniciativa de responder, tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, eres el Cristo, el Mesías, el que va a morir y a resucitar. Aquí tenemos entonces esta confesión de parte de Pedro. Muy bien, vamos a seguir con Mateo capítulo 26. Moisés va a estar leyéndonos. En Mateo capítulo 26 tenemos esta parte de la historia muy triste donde Jesús es arrestado. Llegamos al versículo 69. Una mujer en el versículo 69 le dice, Pedro, tú estabas con Jesús. Y entonces en el versículo 70 Pedro niega. Versículo 72, Pedro niega de nuevo, dice ahí, negó otra vez con juramento. Y entonces llegamos al versículo 74, donde él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y en el versículo 75, Pedro se acordó las palabras de Jesús, que le dijo que iba a negarlo 3 veces antes de que cantara el gallo. Entonces, aquí tenemos la negación de Pedro, que también aparece en Marcos capítulo 14, en Lucas 22 y en Juan 18. Vean qué interesante, por favor. Mateo 16, tenemos la confesión de Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. 10 capítulos después, Mateo 26, tenemos la negación de Pedro. No lo conozco, yo no sé quién es, para mí no es nadie, 3 veces. Entonces, lastimosamente, podríamos en algún momento sentirnos o llegar a estar entre la espada y la pared en la vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a confesar que sí conocemos a Cristo, que somos cristianos, o vamos a negarlo? Y nuestras acciones pueden demostrar una o la otra durante la vida, pero hoy vamos a estar viendo un momento muy importante en la vida donde tomamos esta decisión y confesamos a Cristo públicamente, exactamente en un momento que está demostrado que debemos hacerlo. Vamos a seguir con Juan capítulo 9, versículos 1 al 26. Versículos 1 al versículo 8. Jesús sana a este muchacho que era ciego. Entonces, versículo 9, empiezan a preguntarse, ¿quién es este? Y seguimos leyendo, donde el hombre que fue o que era ciego explica cómo fue sanado de su ceguera, cómo recobró la vista. Le preguntan entonces dónde está Jesús. Él les dice, la verdad no sé. Estos judíos tenían esta duda, cómo este hombre, siendo ciego, había sido sanado y también que era día de reposo. Alejandro, por favor, versículos 18 al 26, si es tan amable. El versículo 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego, que había recibido la vista, hasta que le llamaron a los padres de aquel que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo? Pues ve ahora.
Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Gracias, Ale. Ahí vamos a terminar. Y el punto de esta historia es que estos padres sabían que Jesús le había sanado, le había curado, le había quitado la ceguera, pero por miedo, en el versículo 22, tenían miedo de los judíos, dijeron: nosotros no vamos a confesar que fue Jesús. Entonces, aquí la familia escoge entre o confesar a Jesús o negarlo. Y es algo muy importante, es muy interesante. Vemos que el muchacho, pues prácticamente no tuvo problema en confesar que Jesús había sido el que le había sanado, pero sus padres dijeron: pregúntenle a él. Y ya le habían preguntado, y ellos de igual forma dijeron: pregúntenle a él. Juan capítulo 12, versículos 37, 42 y 43, el hermano William Quesada nos va a leer estos 3 versículos. Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchas gracias, hermano William. Ahí tenemos esta historia. Muchos creyeron en él, versículo 37, ¿no? Pero decidían no confesarle. Este asunto de creer en el corazón requiere que después de creer y cuando ya estamos arrepentidos, le confesemos a Jesús. Pero estos hombres decidían no confesarle, porque también o tenían miedo de los judíos, pero también amaban más la gloria, amaban más, como tal vez en el caso de lo que le pasó a Pedro, amaban más que quedar bien con los humanos y con las personas que confesar que eran seguidores de Cristo. Entonces, esta es la parte donde vemos que Jesús enseña antes de morir. Jesús no ha muerto. Después Jesús muere y resucita. Y vemos cómo los discípulos, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 10, 8 al 10, enseña algo muy importante. Moisés va a leer ahí. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas gracias, Moisés. Muy bien, ahí está esta palabra del apóstol Pablo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree, dice, con la boca se confiesa para salvación. Y entonces, cuando nosotros entendemos este pasaje, tenemos que tener mucho cuidado en algo y no podemos sacar tal vez este versículo o este texto, estos 3 versículos, y nada más decir que solamente con confesar con nuestra boca vamos a ser salvos. Pero hoy estamos viendo esta parte de la confesión de fe. La confesión de fe es importante para salvación. Pues durante toda nuestra vida, sí, yo creo que hasta el día que yo me muera, yo debo confesar que sigo a Jesús, que no soy perfecto, pero trato de seguir a Jesús. Eso es lo que yo trato de confesar con mi boca. Hebreos 13:15, cuando cantamos, confesamos, fruto de labios, confesamos acerca de Jesús, confesamos públicamente. Pero hay un momento importante que esta confesión se hace muy válida y muy importante. Entonces vamos a seguir leyendo un poco más. Ahora vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 23, y cómo el apóstol Juan también enseñó esto. Así que vamos a tener a Alejandro leyéndonos este versículo.
Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Gracias, Alejandro. El que confiesa al Hijo también tiene a Dios, al Padre. Y recuerden lo que decía Mateo 10, 32 al 33, que está en el otro lado de su pantalla, donde dice que si confesamos a Jesús, Él nos va a confesar delante del Padre. Entonces, el apóstol Juan prácticamente lo que nos enseña acá es que la confesión nuestra en Jesús va de la mano con la salvación que nos va a dar Dios en el juicio final. Es algo muy, muy importante. Es algo que debemos entender. Y vamos a terminar esta noche este estudio, ya estos 25 minutos de estudio con Felipe y el etíope eunuco en Hechos capítulo 8, versículos 35 al 38. El hermano William Quesada va a leernos acá. Y esta parte es donde se demuestra prácticamente en Hechos capítulo 8, se demuestra el momento específico donde también es muy relevante confesar nuestra fe en Cristo. Así que, hermano William, si puede leernos, sería genial. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Muchas gracias, hermano William. Muy bien, tenemos aquí esta historia desde el versículo 26. Felipe entra a este carro, a este carruaje, va el etíope eunuco. Felipe en el versículo 35 habla acerca del evangelio, le anuncia el evangelio. ¿Qué le anuncia? La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa acá? Que el versículo siguiente, en el 36, van por el camino, llegan a cierta agua, pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dice las palabras claves en el versículo 37. Si crees de todo corazón, ya vimos la lección acerca de creer en el evangelio, porque fue lo que Felipe le predicó en el versículo 35, le predicó el evangelio. Entonces dice, si crees en el evangelio, bien puedes. Y si crees de todo corazón. Entonces responde el etíope, el eunuco, en el versículo 37, perdón, al final, y dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Después de eso, en el versículo 38, pasan al bautismo. Manda a parar el carro. Ahora, algo muy importante. ¿Cuántas personas iban aquí? No sabemos. Pero sabemos que iba Felipe, el etíope eunuco, y además tenía que haber ido por lo menos un conductor de los caballos con el carruaje donde iban montados Felipe y el etíope, y muy posiblemente iban más personas. ¿Cuántas? No sabemos. Entonces, es muy importante entender que habían por lo menos 3 personas ahí presentes. Manda a parar el carro, descienden, los dos que descienden al agua son Felipe y el eunuco, y le bautiza, pero habían más personas presentes, y fue importante, en esta historia lo que entendemos, fue importante que el etíope eunuco dijera con su boca, como en Romanos 10 nos dice, que con la boca se confiesa para salvación. Fue muy importante que él dijera, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, antes de ser bautizado. Y por esa razón nosotros, cuando predicamos el evangelio, predicamos esta lección acerca de la confesión de fe. Confesar la fe en Jesús no es lo mismo que confesar pecados. Jesús enseña en Mateo 10, 32 y 33 que si confesamos a Él en nuestra vida en la tierra, Él nos va a confesar con Dios el Padre, pero si lo negamos, Él nos va a negar. Así que el apóstol Pedro y muchos negaron a Jesús, pero después de que Jesús resucitó, el apóstol Pablo enseñó que es necesario confesar con la boca que Jesús es el Señor, y en Hechos 8:35 el etíope eunuco confesó su fe en Cristo antes de bautizarse
públicamente frente a Felipe y a los demás que estaban ahí. Así que muchas gracias por su atención. Esperamos que este estudio pueda ayudarnos a entender la importancia de confesar nuestra fe en Cristo antes de bautizarnos. Es muy importante. Como muchas personas, muchos de nosotros lo hemos hecho, se nos pregunta, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿O crees que Jesucristo vino, murió, fue sepultado y resucitó? Y nosotros decimos, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, como dijo el etíope, y procedemos al bautismo. Así que este quiz es solamente 5 preguntas, falso o verdadero, y solamente toma pues tal vez 5 minutos. Así que quiero motivarles a todos, si es posible, también estar aquí el próximo jueves, ya que el próximo jueves vamos a estar comenzando con el bautismo, la parte teórica. Vamos a tener teoría de parte de Jesús, de parte del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Vamos a tener teoría acerca del bautismo, diferencias un poco del bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Y después, de hoy en 15, el jueves 9 de julio, que es una fecha que usualmente estaríamos ya en campaña anual con los hermanos de Estados Unidos y todos reunidos y disfrutando una semana, pues tendremos el estudio, la transmisión acerca de los 10 ejemplos de bautismo en el libro de los Hechos. Así que les esperamos. Gracias por su atención en esta noche, en esta transmisión. Los hermanos que han participado esta noche, como William Quesada, Alejandro, Moisés y Miguel Obando. Y también, gracias Alejandro por estar en los controles. Así que Dios les bendiga y gracias por su atención en esta noche.